Hola, buenas. Nuestro grupo está conformado por Gabriel Serrano. Y John Bello. y quien les habla Billy Rojas y vamos a exponerles sobre el libro La Administración en época de grandes cambios de Peter F. Drucker. Capítulo 1. Desde finales de los 40 y principios de los 50 no había nuevas técnicas de gestión como en la actualidad. Reducción, contratación externa, gestión para la calidad total, análisis del valor económico, establecimiento de puntos de referencia, retecnificación. Son diseñadas para hacer de otra forma lo que ya se está haciendo. El principal reto al que se enfrentan los equipos de dirección es qué hacer. Organizaciones que estaban en la cima de la competencia ahora pasan por la crisis que parece imposible de resolver. No es que estén haciendo mal las cosas, sino que la organización ya no encaja en la realidad. Toda organización tiene una teoría de la empresa. La realidad ha cambiado, pero la teoría de dichas empresas no lo ha hecho. Una teoría de la empresa tiene tres partes. En primer lugar, hay supuestos sobre el entorno de la organización. En segundo lugar, hay supuestos sobre la misión específica de la organización. Y en tercer lugar, las competencias nucleares necesarias para llevar el término la misión de la organización. Las características esenciales de una teoría válida de la empresa son cuatro. Primero, sobre entorno, misión y competencias nucleares deben ajustarse a la realidad. Segundo, los supuestos de los tres campos tienen que encajar unos en otros. Tercero, la teoría de la empresa debe ser conocida y comprendida en toda la organización. Y cuarto, la teoría de la empresa tiene que ser puesta a prueba constantemente. Capítulo 2. La incertidumbre en la economía, en la sociedad y en la política alcanza tal magnitud que convierte en inútil la planificación de la mayoría de las empresas que sigue practicando. Ha habido dos cambios revolucionarios en la fuerza laboral de los países desarrollados: la explosión en la educación superior y la avalancha de mujeres en profesiones fuera del hogar. Se cree que las innovaciones producen cambios, pero muy pocas lo hacen. Es difícil luchar contra las tendencias a corto plazo y casi imposible a largo plazo. Cuando una de estas tendencias estructurales cambia completamente, aquellos que continúan antes se enfrentan a la extinción y los que cambian con rapidez tienen todas las oportunidades a su alcance. Capítulo 3. En los últimos años han caído empresas que antes dominaban. En cada caso, la causa ha sido por lo menos uno de los 5 pecados capitales de la empresa. El primero y más común es el culto a los altos márgenes de beneficios y a las tarifas sobrepreciadas. El total de beneficios es el margen de beneficios multiplicado por la producción. Relacionado con el primer pecado está el segundo: poner un precio equivocado a un nuevo producto cargando lo que el mercado soportaría. Crea una oportunidad de libre riesgo para la competencia. Es una política incluso si el producto está protegido por una patente. El tercer pecado mortal es la fijación de precios según el coste. Establece el coste según el precio. Los precios según coste son la razón de que ya no haya una industria electrónica de consumo en Estados Unidos. El cuarto de los pecados capitales es sacrificar las oportunidades del mañana en el altar del ayer. Este contradice en la práctica lo que el mundo de ahora llama falta de reflejos de la empresa y su burocracia. El último de los pecados capitales es alimentar los problemas y matar de hambre las oportunidades. Solo las oportunidades producen resultados y crecimiento. Las oportunidades son igual de difíciles y exigentes a los problemas. Capítulo 4. La mayoría de empresas son administradas por familias. No hay diferencia entre un negocio administrado por un profesional y uno administrado por una familia. Pero en la parte de gestión del negocio familiar tiene sus propias reglas. La primera regla es que los miembros de la familia no trabajen en su empresa, a no ser que trabajen como un trabajador común y rinda igual. La segunda regla dice que no importa cuántas personas de la familia trabajen allí, los puestos superiores deben estar ocupados por alguien de afuera. La regla número 3 es que las empresas administradas por familias deben cubrir sus puestos con profesionales ajenos a ellos. Incluso las empresas que cumplen estas tres reglas suelen acabar teniendo problemas y desmembrándose, debido a la sucesión en la dirección. Capítulo 5. Para que el presidente consiga una eficacia no tiene que empeñarse tercamente en hacer lo que quiere, aun si eso fue el centro de su campaña. Concentrarse y no dividirse en muchas partes. La mayor prioridad del presidente tiene que ser algo que de verdad sea necesario hacer. Un presidente eficaz no se dedica a la microadministración.
Los presidentes dependen demasiado de lo que otros les dicen o no les dicen. Los presidentes son seres humanos y el suyo es un trabajo solitario. Capítulo 6. La gestión en la sociedad reticular. Países desarrollados con Estados Unidos a la cabeza van hacia una sociedad reticular. Entre los años 1860 y 1870, las personas que trabajaban no lo hacían para una organización, lo hacían para un amo o ama. En 1913, las organizaciones dominaban la economía. Fue una era de conformismo y lealtad hacia la empresa. Actualmente la mayoría de la población trabaja para una organización quienes esperaban pasar el resto de su vida como desempleados. En muchas organizaciones contrataban empleados eventuales que terminaron alrededor de 5 años en su puesto. Ninguna compañía tiene el dinero suficiente para hacerse a un negocio sola porque ninguna tiene por sí sola la tecnología necesaria. Si dentro de 20 la mayoría de directores y profesionales siguen siendo empleados de la organización para la que trabajan, la psicología de la fuerza laboral estará determinada en gran parte por la gran minoría formada por quienes no son empleados de esa organización, tanto si no lo son de una contratista de una organización asociada o trabajadores semiautónomos. Capítulo 7. La nueva sociedad de las organizaciones. La época actual es un periodo de transformaciones que no tiene límites. La historia de Occidente de existir solo existe la historia mundial y la civilización mundial. En esta sociedad, el saber es el recurso básico para los individuos y para la economía de su conjunto. Los recursos naturales, la mano de obra y el capital no desaparecen, pero pasan a ser secundarios. La función de la organización es hacer trabajar el saber en herramientas, productos y procedimientos en la concepción del trabajo en el mismo saber. Para los directivos, la dinámica del saber impone un claro imperativo. Cada organización tiene que incorporar la gestión del cambio a su misma estructura. En segundo lugar, toda organización tendrá que aprender a explorar su saber. Esto es a desarrollar la siguiente generación de aplicaciones a partir de propios éxitos. La cultura de la organización trascenderá a la comunidad si la cultura de una organización choca con los valores de la comunidad en la que trabajan. La organización debe prevalecer, de lo contrario no aportará nada a la sociedad. Capítulo 8. El hacer equipo es una moda de empresas de Estados Unidos, aunque los resultados no son demasiado favorables e impresionantes. Esta moda la realizó Ford Motor Company hace más de 10 años, pero ahora informa de tener serios problemas, fallando en el equipo de montaje al intentar innovarlo y fallar en el proceso. Una de las razones de estos fracasos es el creer que solo hay una clase de equipo, que en realidad serían 3, cada una diferente en estructura, en la conducta que exige la competencia, sus puntos fuertes, etc. Primer equipo. Es un equipo que trabaja individual y tiene unas metas claras y específicas. Se puede perfeccionar cada uno de sus miembros. No es flexible ya que cada parte del equipo solo se dedica en su meta exacta. Segundo equipo. Este equipo sí posee una flexibilidad en los procesos, pero los requisitos son mucho más estrictos en su estructura y su desarrollo, y las pautas son más rigurosas y detalladas. Tercer equipo. En este equipo es mucho más riguroso. Este equipo es pequeño, entre 5 y 7 componentes como máximo. Los miembros se preparan juntos durante algún tiempo antes de funcionar plenamente como equipo. Debe exigir una meta clara. En resumen, un equipo es una herramienta y como tal cada tipo de equipo tiene su propio uso, sus propias características, exigencias y limitaciones. Capítulo 9. La mayoría de los primeros minoristas que se convirtieron en multinacionales procuraron mejorar ligeramente lo que sus homólogos en el país anfitrión ya hacían bien. Todo el mundo en la venta al detalle habla del servicio como la clave del éxito o incluso de la supervivencia. También lo hacen los nuevos minoristas, pero quieren decir algo distinto. El establecimiento minorista fue inventado a finales del siglo XVII, primeros en Japón y poco después en Europa occidental. Desde sus primeros tiempos se ha basado en 3 supuestos. Comprar le ofrece al cliente, ofrece un escape a la rutina monótona y aburrida, ofrece que pueden acceder a un mundo todos aquellos cuya información consistiría en charlas institucionales.
Capítulo 10. Para que la materia prima se convierta en información, tiene que estar organizada para una tarea distinguida hacia una activación específica, aplicada a una decisión. La materia prima no puede hacer todo eso sola, ni tampoco los especialistas de la información. Estas pueden engatusar a sus clientes, los usuarios de datos, pueden aconsejar, demostrar y enseñar, pero no pueden gestionar los datos para los usuarios, como tampoco un departamento de personal puede encargarse de la gestión de quienes trabajan con un ejecutivo. Capítulo 11. Necesitamos medir, no contar. Cuantificar ha sido la obsesión en los negocios y en la economía durante los últimos 50 años. Pese a ello, no tenemos las mediciones que necesitamos para tomar decisiones económicas. En la actualidad, la fabricación no tiene presente los costos no planeados, como el daño repentino de una máquina. Como contraste, se desarrolló un nuevo cálculo de coste basado en la actividad, consigna todos los costes, las relaciones, pero solo en la fabricación se le sigue sin tener control en los costos de los servicios, como escuelas, bancos, organizaciones gubernamentales, hospitales, hoteles, laboratorios de investigaciones y otros. Capítulo 12. La información que los ejecutivos necesitan hoy. Con la aparición de nuevas herramientas para el tratamiento de datos nos permite ver nuestra empresa de forma diferente, generadora de recursos, eslabones de una cadena, órganos de la sociedad para la creación de la riqueza, a la vez creadora y criaturas de un entorno material que en el terreno fuera de la organización donde recibe oportunidades y resultados, pero también donde se origina la amenaza contra él. Éxito. De la contabilidad de costes al control de rendimiento. El más tradicional de nuestros sistemas es la contabilidad. Su premisa básica es que la fabricación de un proceso integrado que se inicia cuando los suministros, los materiales y las piezas llegan a una zona de carga a la fábrica y continúa incluso después de que el producto terminado llegue al usuario final. El mantenimiento es también un coste del producto, como es la instalación. De la ficción legal a la realidad económica. Para competir con éxito en un mercado mundial cada vez más competitivo, una empresa debe conocer los costes de todas sus cadenas y economías. Información para la creación de riqueza. Se paga a la empresa para que cree riqueza. Información de fondo. Herramienta de diagnóstico de activo y liquidez a las mediciones estándares, tales como la relación entre la existencia de los distribuidores y las ventas. Capítulo 13. Lecciones de la economía mundial. La economía mundial ha crecido más rápidamente durante 40 años desde la revolución comercial del siglo XVIII, que creó tanto las primeras economías modernas como la disciplina económica. Hace 20 años nadie hablaba de la economía mundial, el término era comercio internacional. El cambio de término revela un cambio a la realidad económica. La economía fuera de las fronteras de una nación se podía ignorar tranquilamente y hoy sigue siendo en gran medida la postura de economistas políticos y del público en general, especialmente en Estados Unidos. La economía mundial tiene dos partes: movimientos de dinero, información y comercio e inversiones. Son dimensiones diferentes y son las nuevas fuerzas integradas de la economía mundial, las alianzas transfronterizas. Capítulo 14. Desplazamiento del poder en la economía de Estados Unidos. El poder está pasando rápidamente de los fabricantes a los distribuidores y minoristas. Una consecuencia de esto es que las empresas tendrán que estructurar sus instalaciones para conseguir una fabricación flexible. Las cadenas de economatos cada vez tienen un parte mayor de los productos de oficina en el mercado de Estados Unidos. En este país, el hospital comunitario ya no es el principal cliente de productos sanitarios. Las compras las hacen ahora las cadenas, algunas lucrativas, otras voluntarias y otras religiosas, quienes establecen las especificaciones de productos, encuentran el fabricante, negocian el precio y determinan los programas de fabricación y entrega. Capítulo 15. Allí donde están los nuevos mercados. La economía mundial se ha visto impulsada por la demanda de los consumidores
que en los países desarrollados culminaría en la locura adquisitiva de los 80. Son 4 tipos nuevos de mercado. El primero se relaciona con la comunicación y la información. No hay mayor impedimento para el desarrollo económico que un servicio telefónico deficiente. El segundo está relacionado con el medio ambiente y tiene 3 componentes: el mercado de los equipos necesarios para purificar el agua y el aire, el mercado agrobiológico, el mercado de la energía. El tercer nuevo mercado no es en realidad nuevo en absoluto, es la creciente necesidad que los países desarrollados y en vías de desarrollo tienen de reparar, reponer y modernizar la infraestructura física, especialmente los sistemas de transporte, carreteras, ferrocarriles, puentes, puertos y aeropuertos. El cuarto es el mercado de los productos de inversión para financiar la supervivencia en la vejez, protegían a la familia contra la catástrofe económica que se suponía la muerte de la cabeza de familia. Capítulo 16. La rápida reestructuración de Occidente en superbloques regionales fue provocada por la formación en la Comunidad Económica Europea, el más importante de los acontecimientos económicos de los 80. Estos superbloques en que Occidente está organizado su economía están creando las zonas de libre comercio más extensas y ricas que el mundo nunca haya visto. Pero al mismo tiempo, tanto la Unión Europea como el bloque económico norteamericano están siendo apartados de forma inexorable del libre comercio con el mundo exterior y empujado hacia un nuevo proteccionismo. Capítulo 17. Los mercados chinos en expansión. La China costera ha pasado de tener una economía eminentemente agrícola a que la industria sea el sector que más aporta. Un proceso de cambio que ha ido acompañado, además de la liberalización económica y la extensión de la propiedad privada en detrimento de la pública. La explosión económica en China ha estado impulsada por la inversión de capital y la productividad que explica el crecimiento actual. China desarrolló la descolectivización de la tierra y la implantación del sistema de responsabilidad familiar, que permitía retener beneficios junto al apoyo público destinado a extender las tecnologías en este sector. Hicieron posible la mejora de la productividad agrícola. Capítulo 18. ¿Japón S.A. está llegando a su fin? Japón S.A. está en desorden. Las empresas japonesas compiten en el mercado mundial, pero no existe política japonesa distintiva. Sobre todo en la economía japonesa se había desplomado. Sin embargo, luego de iniciado el periodo de reconstrucción, Japón emprendió un rápido proceso de crecimiento económico hasta llegar a principios de la década de 1970 a la cumbre del crecimiento y por tanto al logro de un alto nivel de desarrollo económico llamado en la literatura económica el milagro económico de Japón. Hoy Japón es, a pesar de su estancamiento en términos de crecimiento económico en los últimos 20 años, una de las grandes potencias de la economía mundial. Capítulo 19. Un dólar débil fortalece a Japón. Desde hace una década ha quitado la importancia del dólar respecto al yen. Esta elevación de los precios trajo como resultado una especulación en los mercados bursátiles e inmobiliarios. Se debe en gran medida a las fluctuaciones de la tasa de interés, pues los bajos intereses significa a su vez que los precios de los activos son altos. Ambos casos están relacionados. Una caída de los tipos de interés a largo plazo incrementa las previsibles ganancias de los activos. Pero la verdad es que un golpe de mala suerte les obligó a activar la política crediticia motivada por el trascendental cuando el crash de la bolsa estadounidense arrastró a las de Tokio, Singapur, Londres y Frankfurt, entre otras. Para superar la crisis, las autoridades estadounidenses inyectaron rápidamente dinero al sistema, bajaron el tipo de interés y pidieron a los países más ricos que siguieran su ejemplo, con el objetivo de ayudar a la fortaleza del dólar. La caída del dólar tras el acuerdo Plaza mejoró rápidamente la balanza de pagos estadounidenses en 1988. Sin embargo, en contrapartida, la debilidad del dólar animó a los japoneses a lanzarse a comprar propiedades en los Estados Unidos.
El inflado precio de los activos japoneses en el contexto de un yen fuerte hizo que bajara el índice de ganancias de tales activos y con la moneda del alza, los activos extranjeros que ofrecían un alto índice de beneficios se presentaron como una auténtica ganga. La consecuencia de todo ello fue que los japoneses realizaron grandes adquisiciones de activos en el extranjero. Capítulo 20. La nueva superpotencia, los chinos de fuera de China. Cuando nos hablan de China, mucha gente piensa que todo su poder se concentra en Shanghái y Beijing. Sin embargo, en este aspecto debo decirles que existen más de 150 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Todas ellas atraviesan por el mismo fenómeno, un proceso de modernización acelerado que se refleja en la construcción de enormes carreteras y rascacielos. Capítulo 21. Si bien se ha sabido, el tiempo trae cambios y con ello auges de crecimientos, eventos de innovación en diferentes áreas sociales de industrialización, ya que la tecnología se ha convertido en un fenómeno de actualización constante y de desarrollo continuo a lo largo de su indefinida evolución. Algunas épocas tienen mayor duración que otras, con ello enormes y agigantados pasos de innovación industrial prometedoras principalmente para aquellos países que desarrollan una economía favorable e industrializada. Título 22. Fortalecer las organizaciones no lucrativas resultará lucrativo para nosotros. Los gobiernos locales, estatales y federales tendrán que reducir gastos rigurosamente. Virtualmente todos los éxitos cosechados se deben a las organizaciones no lucrativas. Las organizaciones no lucrativas gastan mucho menos para conseguir sus resultados que los gobiernos para sus fracasos. Las organizaciones no lucrativas tienen el potencial necesario para convertirse en el sector social de Estados Unidos, equiparable en importancia al sector público del gobierno y al sector privado de los negocios. Para que una organización no lucrativa funcione necesita 3 pasos: funcionar y administrar tan bien como las mejores. Las organizaciones lucrativas tienen que aprender a conseguir el dinero adicional que necesiten principalmente de los individuos. Y finalmente necesitan cambiar la actitud del gobierno y de la burocracia gubernamental. Capítulo 23. El trabajo del saber y los objetivos de hombres y mujeres. En todas las culturas y civilizaciones a lo largo de toda la historia, excepto en las últimas décadas, las tareas de hombres y mujeres han sido distintas y han estado separadas en todos los casos en que exigían oficio o conferían rango. Anteriormente se presentaban que los hombres y mujeres tenían inferioridad en el trabajo, pero eso ya es irrelevante en la actualidad, ya que tanto hombres como mujeres están compitiendo y trabajando juntos en los mismos campos. En este siglo, la fuerza laboral de los países desarrollados ha pasado al trabajo del saber y de los servicios. Y la desaparición de la división según el sexo en el trabajo del saber afecta profundamente la forma en que vivimos. Capítulo 24. Reinventar el gobierno. La promesa del vicepresidente Al Gore de reinventar el gobierno, proclamada con gran fanfarria durante el primer año del mandato de Clinton, solo provocó un gran bostezo nacional. La iniciativa de Gore no ha carecido de publicidad desde entonces y hay buena razón para ello. En cualquier institución que no fuera el gobierno federal, los cambios que se proclamaban como reinvenciones ni siquiera habrían sido hechos públicos, salvo tal vez en el tablero de anuncios del vestíbulo. No obstante, de cara al futuro se han prometido cosas más ambiciosas. Según el autor, ¿cuáles son los principales retos de la administración en esta época? La administración se está enfrentando a grandes retos en la época actual, ya que la forma de desarrollarse ya no es totalmente eficiente, debido a todos los cambios, innovaciones y tecnologías que las empresas han desarrollado e implementado, lo cual cambió drásticamente su organización y forma de actuar. Por lo tanto, la administración tiene que adaptarse para lograr su completa funcionalidad. Un análisis en donde se indique, según lo planteado en el libro, cómo se afectan las empresas por los cambios actuales y cómo la administración puede ayudarnos a solucionar. La empresa actual está presentando cambios que afectan su desempeño y capacidad de producción,
debido al constante incremento en el valor de la materia prima y la mano de obra, también sufriendo por los cambios constantes en el precio de la moneda y su falta de estabilidad. Pero con la estructuración y guía de la administración, las empresas han logrado solucionar estos problemas en su mayoría, gracias al manejo efectivo de la misma y creando medidas contra estos tipos de problemas y otros que se presenten. En este libro, Peter Drucker nos muestra cómo descubrir cuáles son los desafíos en esta era de constantes cambios y explica cómo se manejan realmente los negocios. La administración y las teorías administrativas son elementos que se mueven y evolucionan a lo largo de los años, según las necesidades del ambiente donde son necesarias. El constante cambio de los aspectos externos e internos de una organización obligan a generar cambios en las formas de administrar las mismas. Examina también las tendencias y los lugares que están de moda en la administración para aclarar su significado y determinar hasta qué punto son válidos en la práctica. Hoy en día prevalece la atención en el trabajador, visualizando como un elemento clave para alcanzar los objetivos de una organización, y es por esto que las empresas se muestran más interesadas en contratar con personal adecuado y de calidad en sus instalaciones y en mantener excelente comunicación con estos. Las teorías administrativas son ejemplo de cómo, con el correr de los años, el concepto del personal se ha ido evolucionando, de ser elementos de producción a ser el recurso más preciado de las organizaciones actuales.